Buen día, mi nombre es Verónica Duarte, soy médico cardiólogo y hoy día vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que debemos conocer ampliamente, ya que sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como ACV e infarto. Su prevalencia va en aumento y el grado de control y conocimiento de los pacientes sobre la hipertensión arterial en Argentina es pobre y en los últimos 10 años no se ha modificado, como podemos verlo en los estudios RENATA, que fueron 2 estudios que hicieron relevamiento sobre el conocimiento y nivel de tratamiento de la hipertensión arterial en Argentina. El RENATA 1 se hizo en el año 2007 y el RENATA 2 en el 2016, y podemos ver que los pacientes que conocen su hipertensión, que la tratan y que están bien o mal controlados permanecen estables, siendo solo un 25% aproximadamente el porcentaje de pacientes que están tratados y controlados. La hipertensión arterial es una enfermedad de etiología multifactorial que puede ser controlable. En los pacientes en los que no está bien tratada y controlada, disminuye la calidad y la expectativa de vida, ya que se correlaciona en forma positiva, lineal y continua con el riesgo cardiovascular. Ya que hemos visto el significativo incremento del riesgo cardiovascular en pacientes con presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, son estos los valores que vamos a tomar como corte para el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, vamos a decir que el paciente es hipertenso a partir de que tiene una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio y o una diastólica de 90 milímetros de mercurio o superior. De acuerdo a esto, lo vamos a ir clasificando. Hipertensión nivel 1 entre 140 y 159 milímetros de mercurio en cuanto a la presión sistólica, y o 90 a 99 milímetros de mercurio la diastólica. Hipertensión de nivel 2, 160 a 179 milímetros de mercurio y diastólica entre 100 y 109 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial nivel 3, cuando tenemos una sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Podemos tener también una hipertensión sistólica aislada, que la vemos principalmente en los pacientes añosos, con una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, con una presión diastólica normal. Es de tener en cuenta que siempre vamos a estratificar la presión arterial de acuerdo a la presión que tenga el mayor nivel. Supongamos, si tenemos un paciente que tiene 170-90, lo vamos a clasificar como hipertensión arterial nivel 2. ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando nos enfrentamos a un paciente hipertenso? Primero y fundamental es detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial. Esto lo podemos hacer midiendo la presión arterial en el consultorio, con sus limitaciones, ya que interfiere el fenómeno de alerta. Podemos hacerlo solicitando un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es más fidedigno. Tiene sobre todo la limitación es la incomodidad que le genera al paciente portar estos dispositivos y el costo. Y la otra opción es el monitoreo domiciliario de la presión arterial, siempre teniendo en cuenta que se realice con un tensiómetro que esté adecuadamente calibrado. Otro de nuestros objetivos es establecer el riesgo cardiovascular global del paciente, valorando, además de la hipertensión arterial, qué otros factores de riesgo cardiovascular presenta, si tiene o no daño de órgano blanco y si presenta condiciones clínicas
asociadas que puedan modificar el riesgo cardiovascular. Y por último, identificar posibles causas de hipertensión arterial secundaria. Con respecto a la toma correcta de tensión arterial, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe estar sentado, con su espalda apoyada, los pies apoyados en el piso sin cruzar las piernas. El brazo debe estar a la altura del corazón, no debe hablar durante la medición y el brazalete se debe colocar sobre el brazo desnudo, no podemos colocarlo sobre la ropa. Se recomienda para las mediciones el tensiómetro automático de brazo validado con el brazalete adecuado a la circunferencia del brazo del paciente, o en el caso de que sea un tensiómetro de tipo aneroide, que haya sido calibrado cada 6 meses. Las mediciones debemos realizarlas por duplicado y promediar los valores que nos dan. Si observamos más de 5 milímetros de mercurio de diferencia entre las dos mediciones que hicimos, nos vemos obligados a realizar una tercera. En ancianos y diabéticos es recomendable que realicemos mediciones adicionales de pie. En niños y adolescentes en los miembros inferiores y que además de medir la presión, midamos la frecuencia cardíaca. Con respecto al monitoreo ambulatorio de presión arterial, debemos tener en cuenta que ha demostrado tener un valor pronóstico superior a la presión de consultorio, tanto en lo que se refiere al daño de órgano blanco como a los eventos cardiovasculares y a la mortalidad cardiovascular. Permite valorar la presión nocturna, que es un importante predictor de complicaciones cardiovasculares, sobre todo ACV, y la mayor información que nos aporta es los promedios de presión arterial de 24 horas, los promedios diurnos y nocturnos y la evaluación del ritmo circadiano. ¿Cuáles son los promedios de tensión arterial normales en el mapa? El promedio de 24 horas es normal hasta 130-80 milímetros de mercurio. El promedio diurno es normal hasta 135-85 milímetros de mercurio y el promedio nocturno es normal hasta 120-70. Es decir, que si tenemos valores de presión arterial superiores a estos, estamos hablando de hipertensión arterial. ¿Cómo vamos a estudiar a nuestro paciente hipertenso? En primer lugar, la anamnesis. Vamos a evaluar el tiempo de evolución y los niveles previos de presión arterial de nuestro paciente, si ha tenido tratamientos antihipertensivos previos y si estos le han generado algún efecto adverso, por ejemplo, tos por enalapril o edemas importantes con amlodipina, lo que nos limitaría al uso de esos fármacos. También si ha tenido alguna reacción alérgica con los mismos. Es importante también que le preguntemos si consume algún otro tipo de fármacos que puedan causar hipertensión arterial, si tiene síntomas de hipertensión secundaria, si tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, si nuestro paciente es diabético, si es dislipidémico, si es sedentario. También es importante que le preguntemos sobre los síntomas de daño de órgano blanco y sobre los aspectos psicosociales, ya que estos últimos van a jugarnos mucho en cuanto a la adherencia del paciente al tratamiento y al control. Luego vamos a hacer un examen físico detallado, vamos a medir la presión arterial en ambos brazos, vamos a calcular el índice de masa corporal de nuestro paciente y el perímetro de la cintura. Vamos a realizar auscultación cardíaca, carotidia, femoral y abdominal en busca de soplos, Examen de los miembros superiores e inferiores, auscultación pulmonar, palpación abdominal, un examen neurológico, mínimo examen cognitivo y palpación tiroidea.
Con respecto a los estudios complementarios que vamos a solicitar, si el paciente es la primera vez que realiza estudios, vamos a pedirles una analítica completa, incluyendo un perfil lipídico, una evaluación de la excreción urinaria de albúmina. Vamos a pedirle un electrocardiograma, un ecocardiograma que nos va a servir para valorar si tiene hipertrofia ventricular izquierda, si la aurícula está dilatada, un Doppler de vasos de cuello, ya estos últimos estudios buscando daño de órgano blanco, un fondo de ojos, también buscando daño de órgano blanco y, si es posible, un índice tobillo-brazo. Bueno, como ya dijimos anteriormente, es importante que descartemos el consumo de fármacos que pueden causar hipertensión arterial. Dentro de los más importantes, los AINES, los corticosteroides, los anorexígenos. Muchas veces los pacientes toman preparados magistrales para adelgazar que contienen anorexígenos, anfetaminas, otras cosas que pueden generar hipertensión arterial. Eritropoyetina, un consumo excesivo de alcohol, etc. Una vez que hayamos realizado la evaluación inicial de nuestro paciente, vamos a estratificar el riesgo cardiovascular global que éste posee, donde los niveles de presión arterial se combinan con las condiciones clínicas asociadas. Por ejemplo, si el paciente ha tenido enfermedad cerebrovascular como un ACV isquémico, hemorrágico, o si tiene un deterioro cognitivo sin otra causa evidente. Si nuestro paciente ha tenido un infarto de miocardio, una angina de pecho, si ha sido revascularizado, si tiene retinopatía hipertensiva, si tiene enfermedad renal crónica con proteinuria o clearance disminuido, o si tiene una enfermedad vascular periférica sintomática con claudicación intermitente o ha sufrido algún tipo de amputación de origen vascular. También vamos a valorar si presenta lesiones subclínicas en órgano blanco, como hipertrofia ventricular izquierda, diagnosticada por electro o por ecocardiograma, si presenta placas ateroscleróticas en cualquier territorio vascular, por ejemplo el que podríamos demostrar con el Doppler de vasos de cuello, si tiene rigidez arterial, si presenta enfermedad renal crónica, albuminuria, o si presenta enfermedad vascular periférica asintomática diagnosticada por un índice tobillo-brazo. También vamos a evaluar si presenta otros factores de riesgo. Podrían ser los no modificables, que son la edad y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, y los potencialmente modificables, como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, indicadores de resistencia a la insulina, triglicéridos elevados, obesidad abdominal, glucemia alterada en ayunas. La diabetes mellitus la vamos a considerar por separado, ya que su presencia es equivalente a daño de órgano blanco subclínico e implica un riesgo cardiovascular alto o muy alto desde presiones arteriales mayores a 130-85 milímetros de mercurio. También vamos a considerar los modificadores de riesgo, como el sedentarismo, los factores psicológicos, como el aislamiento social, la depresión, estrés crónico, bajo nivel socioeconómico, enfermedades reumatológicas e inflamatorias crónicas, pacientes con tratamientos oncológicos, SIDA, acantosis nigricans, poliquistosis ovárica, menopausia precoz, antecedente de trastornos hipertensivos del embarazo.
Entonces, de acuerdo a los valores de presión arterial que presente nuestro paciente y la presencia de factores de riesgo, daño de órgano blanco o condiciones clínicas asociadas, lo vamos a estratificar en los distintos niveles de riesgo, y de acuerdo a eso también va a ser nuestra estrategia terapéutica. Otro de nuestros puntos en la evaluación del paciente hipertenso era la identificación de posibles causas de hipertensión arterial. Dentro de las más frecuentes se encuentran el aldosteronismo primario, la hipertensión arterial renovascular, el feocromocitoma y la apnea obstructiva del sueño. Podemos sospechar aldosteronismo primario en el paciente que presenta hipopotasemia, hipertensión resistente, hipertensión arterial nivel 3, en el que encontramos un tumor adrenal, en el que tenga antecedentes familiares de ACV a edades tempranas. La hipertensión renovascular podemos sospecharla en pacientes con hipertensión arterial severa, nivel 3, con insuficiencia renal progresiva, en los que presentan hipertensión renal resistente o maligna, en los que presentan hipertensión arterial reciente con aumento de creatinina luego de que les agregamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que presenten edema agudo de pulmón recurrente. El feocromocitoma podemos sospecharlo en pacientes que presenten crisis de cefaleas, palpitaciones y sudoración. También si encontramos un tumor adrenal podemos sospechar feocromocitoma y que tengan antecedentes familiares de feocromocitoma. La apnea obstructiva del sueño se presenta en pacientes roncadores nocturnos que presentan somnolencia diurna, obesos, con hipertensión arterial resistente y síndrome metabólico. Pacientes con aldosteronismo primario vamos a sospecharlo cuando presenten hipopotasemia espontánea o fácilmente inducible por diuréticos. A pesar de esto, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de los pacientes con aldosteronismo primario presentan normopotasemia. También vamos a sospecharlo si hallamos una masa suprarrenal en pacientes que presenten hipertensión arterial nivel 3, en los que tengan antecedentes familiar de hipertensión arterial o ACV en edades jóvenes, hipertensión arterial lisados asociada, y cuando el daño de órgano blanco sea mayor que el esperado por el tiempo de evolución y severidad de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones del aldosteronismo primario? Presenta efectos deleterios de la aldosterona en varios órganos como corazón, riñón y vasos sanguíneos, ya que genera fibrosis miocárdica, fibrosis renal, reducción de la fibrinólisis y disfunción endotelial. Y existen evidencias de que estos pacientes presentan mayor riesgo de eventos cardiovasculares, mayor hipertrofia ventricular izquierda, ACV e infarto. La primera evaluación del paciente con sospecha de aldosteronismo primario debe incluir una medición de aldosterona plasmática, de la actividad ferritina plasmática y el cociente entre ambas. Es ideal realizar esta determinación sin medicación hipertensiva, aunque si esto fuera imposible debido a los niveles de hipertensión arterial del paciente, podemos tratarlos con bloqueantes alfa. La confirmación del diagnóstico la hacemos con una prueba de supresión con fluorocortisona o con solución salina o de captopril. Y para localizar el tumor lo hacemos a través de una tomografía o una resonancia magnética. En el tratamiento, los pacientes con diagnóstico de adenoma está indicada la adrenalectomía, y en los pacientes que presentan un hiperaldosteronismo idiopático o una hiperplasia de la glándula suprarrenal, está indicado el tratamiento médico con antagonistas de los receptores para mineralocorticoides, como espironolactona o eplerenona.
Vamos a sospechar hipertensión renovascular en el 0,5 al 4% de los pacientes hipertensos. La estenosis de la arteria renal se presenta particularmente en pacientes mayores con otra manifestación de aterosclerosis, por ejemplo, pacientes con enfermedad vascular periférica, estenosis de la arteria carótida. La displasia fibromuscular se observa predominantemente en mujeres jóvenes y debe sospecharse en presencia de hipertensión arterial severa con insuficiencia renal progresiva, hipertensión arterial resistente, hipertensión arterial reciente con marcado aumento de creatinina luego de iniciar tratamiento con IECA, edema agudo de pulmón recurrente, soplo abdominal y enfermedad aterosclerótica. Se justifica confirmar su diagnóstico solo en los casos en los que estaría indicada la. Con respecto al feocromocitoma, debemos saber que es un tumor productor de catecolaminas. Los pacientes presentan hipertensión arterial sostenida o paroxística. Las triadas hipertensión, cefalea y sudoración o taquicardia. Cefalea y sudoración son sugestivas de feocromocitoma. Otras manifestaciones pueden ser dolor retroesternal, palpitaciones, nerviosismo, temblor, náuseas, debilidad, dolor abdominal. Algunas veces se los interpreta como cuadros psiquiátricos, pérdida de peso, diabetes mellitus o curva de tolerancia a la glucosa patológica y alteraciones visuales. El diagnóstico se hace con el dosaje de catecolaminas y ácido vainillín mandélico en orina de 24 horas o en plasma, y una vez confirmado el diagnóstico bioquímico debemos ubicar el tumor productor de catecolaminas. Puede ser uno o más tumores y esto lo vamos a hacer mediante una tomografía o una resonancia de tórax, abdomen y pelvis. Bueno, cuando nos enfrentamos ante un paciente hipertenso y debemos iniciar un tratamiento, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Primero y fundamental, que nuestro objetivo con un tratamiento no es solo reducir las cifras de tensión arterial, sino que nuestro objetivo es disminuir la morbimortalidad de origen cardiovascular. Por eso vamos a tratar globalmente al paciente y no solamente sus valores de tensión arterial. Para elegir un fármaco antihipertensivo, vamos a considerar tanto la eficacia terapéutica para disminuir las cifras tensionales como los efectos preventivos que presenta a nivel cardiovascular y renal. Es preferible el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permitan al paciente tomar una sola vez al día la medicación, ya que esto mejora la adherencia al tratamiento. Muchas veces cuando el paciente tiene que tomar varios comprimidos al día, toma los de la mañana y se olvida de los de la tarde y terminamos teniendo un mal tratamiento. Otro punto importante es que debemos alcanzar en forma progresiva y gradual los objetivos de tensión arterial dentro de los primeros 3 meses de iniciado el tratamiento. Y una consideración importante es que algunos de los fármacos requieren un periodo de 15 a 20 días hasta alcanzar su efecto hipotensial máximo, por lo que no sería adecuado aumentar las dosis antes de cumplido este tiempo. Y para elegir el tratamiento farmacológico, también es importante conocer la respuesta que ha tenido el paciente a tratamientos previos. Como ya habíamos dicho anteriormente, si es un paciente que tuvo tos por enalapril, no vamos a elegir otra vez un IECA para darle. Probablemente vamos a elegir un ARA2.
¿Cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? En pacientes hipertensos entre 16 y 80 años, vamos a buscar alcanzar una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio. Y en pacientes hipertensos mayores a 80 años, nuestro objetivo va a ser alcanzar una presión arterial menor a 150-90 milímetros de mercurio. Es importante que sepamos que el tratamiento de la hipertensión arterial no solo es farmacológico, también tenemos estrategias no farmacológicas que son tanto o más efectivas que los medicamentos para controlar la presión arterial. A veces es lo más difícil de lograr que el paciente haga, pero es lo que mayor beneficio reporta. Estos están relacionados con la alimentación, disminuir la ingesta de sodio, aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio y el cambio de los patrones alimentarios, disminuir la ingesta de alcohol, realizar una actividad física moderada, sobre todo ejercicio aeróbico, y lograr un descenso de peso adecuado a la altura, o sea, lograr un índice de masa corporal adecuado. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, se recomienda iniciar directamente con asociación de fármacos en pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto, independientemente de los niveles de presión arterial que tengan. Y como ya dijimos, se recomienda siempre que sea posible la utilización de fármacos de acción prolongada para asegurar con una sola toma cada 24 horas el correcto tratamiento del paciente. Los fármacos que tienen eficacia comprobada en la reducción de eventos duros, como serían ACV, infarto, muerto, son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los IECA y los ARA2, los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, los diuréticos tiazídicos y símiltiazidas como la clortalidona y la indapamida. Los fármacos que tienen reducción de eventos duros en estudios que comparan con placebo son los betabloqueantes de primera generación. Los fármacos con los cuales hay poca evidencia con respecto a la disminución de eventos duros son los betabloqueantes de segunda y tercera generación y los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, y en situaciones especiales podemos considerar los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides como la espironolactona, diuréticos de asa, alfa bloqueantes, fármacos de acción central o vasodilatadores de acción directa. Pero, como dijimos, son para situaciones especiales. Este último grupo de fármacos no son los que vamos a utilizar habitualmente. ¿Cuáles son las asociaciones más recomendadas? IECA o ARA2 con diuréticos tiazídicos o símiltiazidas y los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos. Y en algunas situaciones estos fármacos asociados con betabloqueantes, pero IECA o ARA2, diuréticos tiazídicos o símil y los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos es con lo que vamos a manejar a la mayor cantidad de pacientes. ¿Qué pacientes hipertensos tienen indicación de tomar aspirineta? Solo lo vamos a utilizar en prevención secundaria, es decir, en aquel paciente hipertenso que ha tenido un ACV, un infarto. En el resto de los pacientes hipertensos que no han tenido este tipo de eventos no está indicada la utilización de la aspirina. Bueno, y el último punto que vamos a charlar en esta ocasión es sobre la hipertensión arterial severa. Este es un grupo heterogéneo de situaciones clínicas que tienen en común que los pacientes presentan una tensión arterial mayor o igual a 180 milímetros de mercurio sistólica y o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio.
Y lo más importante es evaluar si se acompañan o no de daño agudo de órgano blanco. Lo vamos a clasificar en pseudocrisis o falsas urgencias, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva y emergencia asociada a hipertensión arterial. Las pseudocrisis o falsas urgencias pueden presentarse en pacientes que tengan o no el antecedente previo de hipertensión arterial. Generalmente se deben a una estimulación simpática, por ejemplo, el paciente ha pasado un momento de estrés importante, tiene un dolor intenso, o también pueden estar asociadas al efecto de guardapolvo blanco. Si dejamos al paciente en reposo en un lugar tranquilo durante 30 o 40 minutos, en la mayoría de los casos vamos a observar un descenso de las cifras de tensión arterial y en algunos casos puntuales podríamos utilizar ansiolíticos o analgésicos. Debemos evitar en estos pacientes darles tratamiento antihipertensivo de entrada, ya que podríamos generarle algún efecto adverso con la medicación. La urgencia hipertensiva son pacientes que presentan hipertensión arterial severa, pero sin daño agudo de órgano blanco. Generalmente estos son pacientes que tienen antecedente de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular y que les ha pasado algo, por ejemplo, que han estado en abstinencia, que se olvidaron de tomar una dosis de medicación, que han pasado una situación de estrés. Estos pacientes tienen riesgo de evolucionar hacia una emergencia hipertensiva y en ellos vamos a ver que la hipertensión no cede con el reposo, por lo que vamos a tener que administrarles algún tratamiento farmacológico. La emergencia hipertensiva son pacientes que se presentan con hipertensión arterial severa, pero asociado a daño agudo de órgano blanco. En estos pacientes, la presión arterial es la causa del daño agudo de órgano blanco, por lo cual nuestra primera medida es controlar las cifras de tensión arterial. Dentro de las 2 horas de iniciado el tratamiento, debemos conseguir en estos pacientes niveles de tensión arterial aceptables. Y la emergencia asociada a hipertensión arterial son pacientes que también van a presentarse con hipertensión arterial severa asociadas a otras situaciones clínicas, por ejemplo una ACV, donde la presión arterial es un epifenómeno y no es la causa de lo que está pasando. La urgencia hipertensiva es la que dijimos que no tiene daño de órgano blanco. Podemos subdividirla a su vez en hipertensión severa aislada, que son pacientes que no tienen cardiopatía, nefropatía ni ACV preexistentes. Es el 30% de las consultas en una guardia general y tienen un riesgo bajo de evolución a emergencia. O podemos dividirla también en hipertensión severa de riesgo indeterminado, que se presenta en pacientes que tienen cardiopatía, nefropatía o ACV preexistentes o que tienen síntomas inespecíficos como cefalea, vértigo, visión borrosa, vómitos, disnea o dolor precordial atípico para cardiopatía isquémica. Y estos síntomas no tienen una clara relación con la elevación de la presión arterial. Este último grupo de pacientes tienen un mayor riesgo de evolucionar hacia emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva propiamente dicha, la hipertensión arterial es fundamental en la génesis y progresión del cuadro. Dentro de las emergencias hipertensivas encontramos la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión maligna, el edema agudo del pulmón hipertensivo, disección aórtica aguda, infarto, angina inestable, la eclampsia, las crisis hiperadrenérgicas, la hipertensión grave en situación perioperatoria de una cirugía mayor. Y la emergencia asociada a hipertensión arterial es donde la hipertensión es un epifenómeno, por lo que disminuir las cifras de tensión arterial no es nuestro principal objetivo terapéutico,
incluye la ACV y la insuficiencia renal aguda, y presentan mayor morbimortalidad debido a la patología de base. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertensión arterial severa, lo primero que nos vamos a preguntar si realmente es hipertensión arterial severa. Entonces, vamos a corroborar la cifra de presión arterial y si es necesario, vamos a dejar al paciente un rato en reposo, volvemos a tomar la presión arterial a ver cómo se ha comportado. Y nuestra segunda pregunta es si existe daño de órgano blanco agudo. Esto lo vamos a responder con una buena anamnesis del paciente, examen físico, un fondo de ojos, los estudios complementarios de acuerdo a lo que nos arroja nuestra evaluación clínica, si vamos a solicitarle al paciente analítica o una tomografía de cerebro o algún otro tipo de estudio. Bueno, dentro de los órganos que pueden presentar daño agudo en relación a la hipertensión arterial, encontramos el cerebro. Tenemos la leucoencefalopatía hipertensiva, donde los pacientes presentan un trastorno progresivo del sensorio y pueden tener foco motor o sensitivo. Se asocia con cefalea intensa, náuseas y vómitos, y vamos a confirmarla cuando vemos que los síntomas retrogradan con el descenso de la tensión arterial. Y lo otro es que un paciente que tiene síntomas neurológicos, por más que se encuentre en el contexto de hipertensión arterial, lo primero que vamos a hacer es una tomografía de cerebro para descartar una imagen que sugiera una ACV. Con respecto al daño de órgano blanco en el aparato cardiovascular, podemos tener la isquemia miocárdica aguda, donde el paciente va a referir a angina de pecho. Podemos observar cambios en el electrocardiograma y elevación de los marcadores bioquímicos, es decir, de las enzimas cardíacas, CPK, CPKMB y troponina. Podemos tener también un edema agudo de pulmón hipertensivo, donde el paciente va a referir disnea de inicio súbito. Vamos a tener una clara mejoría en la medida en la que controlemos la tensión arterial. Otra patología importante que pueden tener estos pacientes es un aneurisma disecante de aorta, que se produce por un desgarro de la íntima de la aorta. El síntoma principal es la aparición de un dolor torácico lacerante o desgarrador, muy intenso, continuo y de inicio súbito que se irradia hacia la espalda. Y esta patología en particular, además del control de la tensión arterial para que no siga progresando, va a requerir un tratamiento quirúrgico urgente. Con respecto al daño agudo de órgano blanco en riñón, vamos a ver en pacientes que no tengan fallo renal previo valores de uremia mayores a 50 miligramos por decilitro y valores de creatinina mayores a 1,5 miligramos por decilitro. Y en pacientes con insuficiencia renal crónica vamos a ver incrementos mayores a 0,5 miligramos por decilitro de creatinina respecto a los previos del paciente. Y en la retina, fundamentalmente vamos a evaluarla a través de un fondo de ojos donde podemos observar hemorragias en llamas, exudados algodonosos o edema de papila. ¿Cómo vamos a manejar la hipertensión arterial en estos pacientes? Si es un paciente que se presenta con hipertensión arterial severa aislada, es decir, pacientes que no tienen síntomas de daño de órgano blanco, nuestro objetivo va a ser descender la presión arterial media a un 20 o 30% del valor basal. La primera medida terapéutica va a ser el reposo entre 30 minutos a 1 hora, si es que tenemos un lugar con las condiciones adecuadas. Si luego de este periodo el paciente persiste con niveles de hipertensión arterial muy elevados,
vamos a comenzar el tratamiento farmacológico tratando de elegir algún fármaco que tenga una vida media relativamente prolongada. Le vamos a administrar esta medicación y una vez que controlemos los valores de presión arterial, podemos darle la alta al paciente. Es necesario controlarlos a las 24 horas si alcanzan el objetivo terapéutico. En los pacientes con hipertensión arterial de riesgo indeterminado, es decir, estos pacientes que tenían hipertensión arterial severa, más antecedentes de haber sufrido previamente una ACV, un infarto o que tienen síntomas inespecíficos, como habíamos dicho, cefalea, visión borrosa, náuseas, nuestro objetivo va a ser el mismo, descender la presión arterial media a un 20 o 30% del valor basal. Vamos a indicar directamente en estos pacientes, sin esperar el periodo de reposo, un fármaco antihipertensivo que tenga una vida media de intermedia a prolongada, y si alcanzamos el objetivo terapéutico, lo reevaluamos a las 24 y a las 72 horas. Los pacientes con daño de órgano blanco van a requerir internación en área de cuidados críticos, unidad coronaria si nuestro centro dispone de ella, o terapia intensiva, y un descenso de la presión arterial con drogas endovenosas, de acuerdo a cada situación clínica.